benditas misericordias es de que nos tienes en este lugar, porque tú te manifiestas a nosotros como Padre de misericordias. Gracias, Señor, porque hemos podido alabar, glorificar tu nombre, pero también, Señor, porque hay una palabra que tú quieres escribir en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que la palabra de vida que salió de tu presencia se instale en cada uno de nosotros, que podamos creerla, Señor, para que esa palabra, Señor, se convierta en nosotros en una fuente de aguas de vida. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Danos el corazón tierno para recibirla, el corazón seguro para atesorarla, Señor, y el denuedo, Señor, para poder anunciarla, para poder predicarla. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Si el espigar se vuelve una costumbre, creo que va a ser una buena costumbre. Amén, porque el que con el Señor no recoge, desparrama, así dice la Escritura. Tal vez antes de ir a Isaías 57, que es donde vamos a empezar a compartir, vamos a ver algunos versos antes, pero el centro va a estar en Isaías 57. Quiero recomendarle mucho, hermano, que se cuide. Amén. Yo hace algunos meses decía que muchos, cuando escucharon que ya había vacuna y que ya se iba a empezar a vacunar contra el COVID, pues ya no le pusieron atención al asunto, ¿verdad? Y empezaron a descuidarse. Las noticias de hoy, de ayer, es de que los casos han subido, de que los intensivos están llenos, ¿verdad? Y entonces pues hay que cuidarse, hermano. Amén. Le doy esa recomendación y yo espero que usted me la reciba. El tema esta mañana es Isaías 57 y 57, 5 habitaciones, y luego la pregunta: ¿con quién habita? Amén. Vamos, le decía hace un momentito, a ver en Isaías 57 como punto central, pero de momento veamos acá en Lucas capítulo 19. ¿Lo tiene? Evangelio de Lucas capítulo 19, versos 9 y 10. Leamos, por favor. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Voy a leer de nuevo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que estamos leyendo ahí, hermano, es la visita del Señor Jesucristo a la casa de Zaqueo. Eso es lo que leemos en ese pasaje. Para muchos extraña la visita del Señor a la casa de Zaqueo, porque por el oficio de Zaqueo era considerado indigno. Vemos la visita del Señor a la casa de un publicano, de un cobrador de impuestos, y que quizás había defraudado a mucha gente. Por eso, cuando la salvación, que es Cristo, llegó a su casa, él dijo: si en algo he defraudado a alguien, yo le voy a retribuir. Ahora, la visitación del Señor, hermano, es gloriosa. Mire, cuando la Biblia habla de las visitaciones del Señor, de su visitación, o Él visita para salvación o visita para juicio. O sea, si usted buscara la palabra visitación en la Biblia, muchas de ellas, muchas veces en que se habla o se da a conocer esa palabra, se refiere a juicios que pueden venir. El día de tu visitación vendrá sobre ti esto o lo otro, ¿verdad? Pero también la visitación del Señor puede ser para salvación.
En este caso vemos al Señor Jesucristo que le dijo a Zaqueo cuando lo vio subido en el árbol, en aquella higuera silvestre, porque él anhelaba verlo, porque quería verlo. Cuando le dijo: es necesario que yo pose en tu casa esta noche, le dijo: te voy a ir a visitar. La visitación, hermano, y sobre todo si trae salvación, es gloriosa, ¿verdad? Yo no sé si en algún momento usted ha vivido experiencias de visitación del Señor para bien, para salvación. Por supuesto, el Señor a los que le anhelan y desean más de Él los va a visitar para salvación. Pero a los que no desean nada de Él y se han rebelado contra Él, los puede visitar para juicio. Ahora, esas visitaciones deben ser algo precioso. Y vea lo que dice acá en el mismo capítulo, solo que en el verso 44. Ahí en pantalla tiene los versos 43 y 44. Dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, dice, el tiempo de tu visitación. El Señor a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Este fragmento que estamos leyendo acá de la Escritura se refiere al lamento del Señor sobre Jerusalén, porque incluso si usted lee el verso 42, habla de si aquella ciudad hubiera conocido el tiempo de su paz, la paz que el Señor tenía determinada para él. Y entonces el Señor se lamenta sobre Jerusalén. Ahora, como no conoció el tiempo de la paz, le dice: vendrán otros tiempos. Pero esos tiempos que vendrán, tiempos de enemigos, tiempos de vallado, tiempos de sitio, tiempos de estrechez, tiempos de ser derribados aún los hijos dentro de tiempos de una destrucción total, porque no va a quedar piedra sobre piedra. Esos tiempos pueden venir cuando no se conoce el tiempo de la visitación. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos sin duda decirle al Señor: Señor, ayúdanos a discernir los tiempos. Que podamos ser como aquellos expertos en discernir los tiempos. Que conozcamos cuando tú vienes, cuando tú nos visitas. Y gloriosa es la visitación del Señor, hermano, porque sin duda cada vez que nos reunimos es una oportunidad de visitación. Mire, el servicio, el culto, como le llamemos nosotros, hermano, se puede ver despectivamente, se puede menospreciar el día de la congregación, el día de la asamblea, el día de la reunión. Pero es una oportunidad de visitación. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos asamblea, cuando nos hacemos sinagoga, cuando nos hacemos reunión, cuando nos reunimos en su nombre, cuando al menos 2 o 3 nos reunimos en su nombre, entonces Él visita. Porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Entonces nuestra congregación, nuestra reunión es una oportunidad para estar en su presencia. Por eso, hermano, mire, yo creo que a la iglesia hace mucho tiempo nos llegó la oportunidad de ser más responsables con nuestra búsqueda del Señor, pero aún así hemos ido perdiendo las oportunidades. ¿A qué me refiero? Podríamos pensar, bueno, lo que ya pasó, ¿verdad? Y por favor que no le vaya a palpitar en su corazón ya lo pasado. Lo que ya pasó, hermano, podemos dejarlo atrás. Miremos hacia el frente. Miremos que cada culto que hay, un año donde varios de los meses no hubo presencialidad, ahora venimos y hay servicios presenciales. Nos reunimos en su nombre. Ahí está Él, hay presencia, hay visitación. Y desde el principio, desde antes de que nosotros vengamos, el Señor ya está. Y entonces cuando no somos puntuales, por ejemplo, para los tiempos limitados que tenemos, hermano, de reunión, podemos estar despreciando esa visitación.
Podemos estar no conociendo el día de nuestra visitación. No sé si se le suena exhortación, pero bueno, es de que suene así, ¿verdad? Hermano, tenemos ahora tiempos más limitados de reunión y tenemos que estar en esas oportunidades temprano. Amén, puntuales. Imagínese uno entrar a mitad de la alabanza, hermano. Tuvimos oportunidad de glorificar delante de su presencia, alabar, darle honra a Él. O entrar en medio de la adoración o durante la administración de los dones o a mitad de la palabra o ya solo a decir amén. Podemos no tener en estima el día de su visitación y nuestras reuniones son oportunidad de eso, porque Él está. Hermano, es que mire, a mí lo que me gustan son los cultos alegres, los aburridos no. Entonces por eso la palabra, hermano, los cultos no son ni alegres ni aburridos. Son oportunidades de darle gloria al Señor y los vamos a experimentar en la medida de la disposición de nuestro corazón, hermano. Mire, un director de alabanza, un predicador, hermano, se puede equivocar repetidamente. Finalmente somos seres humanos, pero si el Señor está, y yo tengo ese anhelo profundo de alabarle y de glorificarle, aunque el director vaya en una nota, el músico vaya en otra, el que toque la batería le esté rompiendo los oídos a todos, hermano, el que quiere va a estar en su presencia y no va a dejar pasar el día de su visitación. Y en el día de la visitación ocurren cosas gloriosas. Hay salvación, como lo vimos en la casa de Zaqueo. Hermano, hay liberación, hay salud, hay sanidad, hay muchas cosas en la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Si Él está presente, hay plenitud de gozo. Aleluya. Entonces, ¿cree usted, no sé si usted está de acuerdo conmigo, en que la visitación del Señor es gloriosa? Amén. Aleluya. Pues si que Él nos visite es glorioso. Imagínense que Él haga habitación con nosotros, que Él se venga a vivir con nosotros. Porque, hermano, uno puede llegar a un lugar a visitar o a habitar, ¿verdad? Y el que llega a habitar llega al lugar a quedarse permanentemente. Mire, si el que llega es alguien que va a habitar y así es recibido en una casa, por ejemplo, como habitante, hermano, no va a haber problema. Pero, bueno, sí va a haber, ¿verdad? Pero si llega como visitante, los problemas pueden ser más grandes. Porque ya ve lo que dice, hermano, el Chapulín Colorado, ¿verdad? En sus dichos, de que el muerto, ¿cómo es el que dice el dicho? Ya estoy igual que el Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero a veces la visita, hermano, ya se empieza a los pocos días a oler mal, igual que el fallecido. O sea, como que entra en un proceso de descomposición. Pero dejemos eso, hermano. El asunto es de que hay una diferencia muy grande entre la visitación y la habitación. Si es gloriosa la visitación del Señor, más glorioso es de que Él habite con nosotros. Yo le decía, hermanos, si el espigar se vuelve una costumbre, para mí es algo precioso. Ayer, cuando se compartía la palabra y cuando se citó el pasaje de Isaías, inmediatamente a mí me pareció un pasaje muy especial, un tremendo verso, un pasaje de la Escritura muy hermano, ¿cómo decirle? Muy rico en lo que contiene, muy profundo en lo que habla y muy delicioso para nuestra vida en la medida que lo entendamos. Hablando de esto, yo le quiero decir, hermano, que yo me propuse algo en relación a cada prédica del martes. Yo me propuse que si dos espigas me hacen
clic en mi corazón, hermano, me llenan, me satisfacen, es algo muy, muy especial, ¿verdad? Pero hay más de 2 espigas. El día de ayer yo comenté 2 cosas mientras estaba la transmisión. Una de ellas es Isaías 57:15, tremendo pasaje. Pero también me impactó, hermano, cómo la fe habilita las fuentes de agua de vida. Porque el que cree, de él brotarán ríos de aguas de vida. Entonces la fe habilita, hermano, y tendríamos que ver que son todas las fuentes, todos los ríos de aguas de vida. Aleluya. Entonces a mí, hermano, Espigar me está resultando muy satisfactorio. Vayamos a Isaías 57:15. No empezamos a leer, sino mi esposa ayer cuando compartía empezó a leerlo, y mientras ella lo leía, hermano, yo me impactaba. Tanto que no puedo decir que me infartaba, ¿verdad? Pero sí me afectó mi corazón, en buen sentido. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, dice, el corazón de los quebrantados. Entonces es tremendo pasaje, hermano. ¿Por qué? Porque nos da una esperanza, hermano, muy, muy grande a todos. Imagínense que el que es alto y que es sublime, hermano, pueda venir a visitar, no a visitar, sino a habitar en medio de nosotros. Pero ¿con quién habita? Con el humilde. ¿Y con quién habita? Con el quebrantado y humilde. En ese orden aparece ahí, pero no son las 2 únicas habitaciones. Ese pasaje habla de 5 habitaciones. El Señor habita en la eternidad, o sea, el Señor habita en el Kairos, en la eternidad. Hermano, en el sazón oportuno, en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado, en el tiempo de Dios. El Señor habita desde el principio. Tal vez lo digo de esta manera: el Señor habita en el tiempo, pero también el Señor habita en el espacio. Porque cuando dice que Él habita en la altura, hermanos, está hablando de dimensiones espaciales, no temporales. Él habita en el tiempo, Él habita en el espacio. ¿Pero en qué espacio? En el espacio de las alturas. Y eso podría tener el significado de los cielos, pero no solo eso, porque esta palabra que aquí se traduce altura también significa dignidad. Entonces el Señor habita en la eternidad y habita en la dignidad, habita en el tiempo y habita en el espacio, pero en aquellos espacios, hermano, en donde hay altura. Por eso nosotros debemos dar altura y debemos alcanzar estatura. Amén. Debemos dar la talla, dicho en otras palabras, hermano, porque el Señor habita en esto, en la eternidad, y habita en la altura, pero también habita en la santidad, en el tiempo, en el espacio. ¿Y qué dimensión será la santidad? Hermano, la santidad puede ser el producto de la consagración. La santidad es el fruto de dedicar nuestra vida al Señor, hermano, y dedicar nuestra vida al Señor es ponerle a Él en primer lugar. No significa que vamos a abandonar las responsabilidades que tenemos como seres humanos, como padres, por ejemplo. Sí, hermano, alguien podría decir como padre: no, yo le tengo que dar el primer lugar a mis hijos. Pero hermano, si usted le da el primer lugar a sus hijos por encima de Dios, hermano, el fruto que puedan obtener sus hijos de esa prioridad es mínimo comparado con el fruto que pueden recibir nuestros hijos cuando le damos el primer lugar al Señor. Hermano, si le damos el primer lugar al Señor, los más beneficiados van a ser nuestros hijos. Mire, consagración da como fruto santidad.
tenemos que darle al Señor nuestros pensamientos. Tenemos que entregarle al Señor nuestro corazón. Si usted recuerda, en parte el título de la prédica de ayer era rindiéndonos al Señor, ¿verdad? Venir y rendirnos delante del Señor, como lo que decía Pablo: ya no vivo yo, ya me rendí. El que vive es Cristo en mí. A mí me rendí al Señor. Hermanos, si nos damos al Señor, entonces podemos abrir también esa puerta de oportunidad a que el Señor habite por esa razón. Nosotros debemos pensar, hermano, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta. Pero debemos pensar en el verso de la gracia, en el Salmo 23, Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén, Él unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, pero sin dejar de ponerle atención al verso 6 del Salmo 23, donde dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por la eternidad y hasta la eternidad. Hermanos, si nosotros no estamos solo poniendo nuestros ojos en lo terrenal, en lo carnal y en lo temporal, sino estamos poniendo, hermanos, nuestros ojos en lo celestial, en lo espiritual y lo eterno, yo creo que entonces el Señor va a habitar en nosotros, porque Él habita en la eternidad. Amén. Él habita en los que alcanzan estatura. Él habita en las alturas. Él habita en los que se consagran. Él habita, hermano, en los que se quebrantan. Él habita con los humildes. Aleluya. Entonces, algo que a mí me impactó de ese verso es las 5 habitaciones que hay ahí. Y le podría haber puesto al tema esta mañana las habitaciones de la gracia, ¿verdad? Hermano, porque el número 5 es número de gracia. Aleluya. Pero mire qué especial esto. Porque así dijo el alto y sublime. Él lo dijo. Amén. El alto y sublime. Y cuyo nombre es el santo. Por cierto, hermano, tal vez pude haber resaltado ahí esos 3 atributos del Señor que se mencionan ahí. Porque Él se identifica como el alto, como el sublime y como el santo. Entonces, hermano, fíjese que últimamente, ¿verdad? Como muchas cosas se han vuelto virtuales, a veces uno tiene que enviar documentos oficiales y tiene que enviarlos firmados. Y lo común es de que se pueda escanear una firma y de que se pegue en el documento. Pero ese es un riesgo, porque cualquiera puede tomar la firma de ese documento y pegarla en otro, ¿verdad? Entonces, acompañando a esa figura, a esa imagen de una firma, ahora se agregan certificados. Por ejemplo, yo envié ayer un documento que me pidieron. Entonces le puse el escáner de mi firma, pero también le puse un certificado de firma. Y dice, firmado por mi nombre completo a tal hora, tal día, fecha y hora de la firma. Y cuando abren ese documento, lo primero que preguntan es, ¿quiere validar firmas? Para ver si quien lo envió realmente lo firmó. Hermano, ¿por qué le empecé a decir esto? Porque imagínense el certificado que tiene esta firma. ¿Quién aseveró esto? ¿Quién dice que habita en esas 5 dimensiones, hermano? ¿Quién habita en esas 5 habitaciones? El que lo dijo, lo firmó. Y lo firmó con un triple certificado. Él es el alto, Él es el sublime y Él es el santo. Tenemos garantía. Esa palabra tiene certificación. Ahora, el asunto y el punto es que nosotros seamos los beneficiados con el hecho de que Él habite en nosotros. ¿Verdad que es glorioso que Él visite? Y que Él habite. Debe ser algo mucho más especial. Pero si, hermanos, si nos cuesta la visitación, ¿cómo nos costará la habitación? ¿A qué me refiero? Hermano, porque el que el Señor haga de nosotros habitación, que el alto
el sublime, hermano, y el santo haga en nosotros habitación, pues tiene mucha demanda. Tiene demanda, porque nuestra percepción debe ser en lo eterno, nuestra estatura debe ser lo digno, nuestra búsqueda debe ser lo santo, pero también debemos, hermanos, ser lo suficientemente frágiles para quebrantarnos y lo suficientemente flexibles para humillarnos. ¿Podremos nosotros ser humildes? O decimos el viejo y conocido refrán, ¿verdad? Como también lo dice el Chapulín Colorado: mi mayor orgullo es ser humilde. La humildad no es porque nosotros lo digamos, sino por la manera en la que nos comportamos, hermano. Pero el Señor hace uso de esas 5 habitaciones. Es una relación más permanente. Aleluya. Mire, entonces yo me puse a pensar, viendo esta palabra, o este pasaje de la Escritura, me puse a pensar: ¿y quién es el humilde? Porque dice que el Señor, el alto, sublime y santo, que habita en la eternidad, en la dignidad y en la santidad, también habita con el quebrantado y habita con el humilde. Pero la palabra que saltó ahí entre quebrantado y humilde fue humilde. El Señor habita con el humilde. Ahora, ¿quién es el humilde? Podríamos, hermanos, entonces escudriñar y estudiar esos 5 tipos de habitaciones. ¿Quién es el humilde? La palabra humildad en nuestro idioma viene de humus, y más de en una ocasión creo que habremos hablado del humus. Mire, hay árboles cuya hoja no cae, y hay árboles caducifolios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No es que su hoja no se cae, porque a todos los árboles se les caen las hojas. Pero un caducifolio es aquel que en una época del año bota todas las hojas y se quedan solo las ramas. Ahora, es una manera de sobrevivencia para los tiempos difíciles del año. Por ejemplo, acá en el país tenemos fin de año, inicio de año, época fría y sin lluvia. ¿Y qué árboles conocemos caducifolios? La manzana, por ejemplo, o el durazno, especialmente en las zonas más frías y secas, botan por completo las hojas. Ahora, están los árboles cuya hoja no cae, pero que sí cae. ¿Cómo así, verdad? Bueno, el asunto es de que se mantienen siempre verdes, pues, o sea, botan hojas, si no usted no encontraría brosa debajo de esos árboles. Toda esa materia orgánica que está al pie del árbol, al que nosotros le llamamos brosa, es de las hojas que cayeron del árbol. Pero el árbol está en continua regeneración, el árbol está continuamente verde, el árbol está renovándose cada día. Así es aquel cuya confianza está en el Señor.